Ahora empieza La Buena Yunta. La Buena Yunta. Con Noelia Díaz, Jazmín Cebé, Clemen Vareiro y Mónica Encina. Acompáñanos hasta las 20 horas por sinantena.fm. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas tardes para todas, para todes. ¿Cómo están en este jueves? Ya casi terminando el mes de agosto. Creo que muchos y muchas estamos arrastrando. 25,2 grados la temperatura. Empezamos este especial de la Guarania hoy en el menú del día. Hola Emilia, bienvenida Rocío. ¿Cómo va vos? Hola Noé, hola Luis, hola Rocío, hola a toda la audiencia de La Buena Yunta, acá con este jueves caluroso. Caluroso. Ultra caluroso. Y también recordando que hoy es el día del guaraní. El día del idioma guaraní. El idioma así guaraní. mismo. Sí, estamos recontentas porque Rocío Robledo, una artista paraguaya demasiado genial, vino a acompañarnos esta tardecita noche ya en La Buena Yunta. Le invitamos mucho, pero ella está re atareada. Hola amiga. Hola amiga, ¿cómo estás? Bueno, muchísimas gracias chicas por la invitación y quiero nomás dejar constancia de que mentira que yo no puedo venir. Sí. Mónica Encina, en tu responsabilidad, vos dijiste que le invitaste y que... Lo que me va a retar por esto que Mentira, una vez nomás habrá sido y justo tenías algo, creo que tenías Claro. presentación o algo, de verdad me acuerdo de eso para ser sincera, ¿cierto? Dijo, pero justamente vos tenías una presentación ese día o al día siguiente y estabas súper... Pero estoy feliz porque estoy acá con un tema que me apasiona. Eso, cuéntenos, hacia adelantito ya. Bueno, vamos a hablar entre las dos, ¿verdad? Como dice Rocío, es un tema súper apasionante y estamos acá porque el sábado se cumplen 118 años del nacimiento del creador de la Guarania, José Asunción Flores, y la idea era como recordarle a José Asunción Flores como el gran músico, pero más que músico, que sí lo fue, ¿verdad? Un musicazo, también un gran ser humano que supo captar, digamos, cierto espíritu y plasmarlo a través de su obra. Pero también vamos a hablar de todo lo que gira en torno a esa creación de la Guarania, ¿verdad? Un poco de la época, un poco del lugar de donde viene José Asunción Flores. Rocío acá es militante, comprometidísima con todo lo que tiene que ver con el desarrollo del territorio de Punta Carapá, ¿verdad? Que es el lugar que le vio nacer a José Asunción, uno de los sitios más históricos de la ciudad, y también nos va a contar un poco de eso. Y bueno, y por ahí, ¿verdad? Por ahí vamos, y no sé si comenzamos nomás ya así en seco a hablar o... Sí. Antes que nada, decirles que se pueden comunicar con nosotras al WhatsApp al 0993-306-905 para comentarnos lo que quieran. Y también en Sin Antena FM está en YouTube. Así que a partir de ahora también nos van a poder ver de ahí. Además también todos los programas quedan ya registrados, guardados ahí, al igual que en la página web de Sin Antena FM, y también estamos por Twitch. Es decir, por todos lados nos van a encontrar, nos pueden ver, escuchar y sentir. Genial. Bueno, la Así que guaraña, eso. Sí, la guaraña, ese estilo musical, ese sonido, esa canción hermosa, nostálgica, melancólica, que nos lleva siempre a Asunción, al Paraguay y bueno, yo diría que en especial a nuestra ciudad de Asunción. En términos así como, digamos, no sé si decir aburridos, pero específicos, duros, o lo que uno encuentra cuando busca de repente... Más de definición, Más de definición, academia. exacto. Podemos encontrar que dicen, bueno, sí, la guarania, el creador del estilo musical, porque es un estilo musical que eso, yo no quiero hablar tanto de la parte técnica, ¿verdad? Porque no soy música, pero así a grandes rasgos. Es una forma de construcción musical que tiene sus especificidades, como por ejemplo tiene un cierto ritmo, ¿verdad? Que es el 6x8, y
generalmente está escrito en una tonalidad menor, es decir, que te da ese sonido medio triste, ¿verdad? Medio triste, medio melancólico, no es una canción alegre, digamos. Definitivamente una polka no es. No es una polka, ¿verdad? Definitivamente una polka no es. Es más lenta que una polka y es generalmente así como más triste, más nostálgica, te transmite esa cuestión la guarania. Y alrededor en datos duros históricos dicen que en 1925 se estrenó la primera guarania, dicen, de la mano y de la batuta de José Asunción Flores en el teatro u Hotel Cosmos en Asunción, con la banda La Policía, de la que formaba parte José Asunción Flores. Y acá así un poco rapidito y después ya para pasarle también un poco a Rocío Robledo para que nos comente algunas cosas. José Asunción Flores nace en 1904, como ya dijimos, el 27 de agosto. Vamos a celebrar la fecha de su nacimiento este sábado. Nace en el barrio popular La Chacarita, específicamente en Punta Carapá, de una familia, por supuesto, de escasos recursos, digamos, como su madre era lavandera y dicen que su padre era guitarrista, pero el papá de él no le reconoció, no se hizo cargo. Entonces la mamá posteriormente se junta con otra pareja con la que tiene otros hijos y aparentemente esta pareja era medio maltratador un poco le maltrataban a José Agustín, en realidad se llamaba él, José Agustín es su nombre original. Y ya siendo muy pequeño, a los 10 años dice que él se subió a un barco y se fue al Chaco. Y estuvo haciendo trabajos duros. Esa era la época del trabajo en los yerbales, los quebrachos y compañía. Y su mamá se fue a buscarle y le trajo otra vez a Asunción. Y era lustrabota, le ayudaba así a su mamá con esas pequeñas changas, pero también andaba un poquito en la vagancia a eso de los 11 años de edad. Dicen que robó un pan. Entonces el comandante de la policía le agarró a él y a unos cuantos mitaíces y digamos que de repente hay humanidad, ¿verdad? Hasta en los lugares donde menos te esperas. En vez de darle una reprimenda o de castigarlo, torturarlo, lo que fuera, que pudo haber sucedido también, él le dice, bueno, ustedes lo que van a hacer ahora es van a entrar y van a ser asistentes de la banda de policía. Le puso como castigo, wow, eso, ¿verdad? Entonces ellos empezaron a ser asistentes en la banda de policía. Y rápido José Agustín se copó, ¿verdad? Con la onda de la música. Y rápido ya agarró un instrumento, un poco de guitarra. Después sí que ya fue trombonista. Después sí que ya era miembro de la banda. Y él estudió música con profesores europeos que estaban cuando eso enseñando y... Las vueltas de la vida, ¿verdad? Las vueltas de la vida. Porque claro, él nunca antes en su vida tuvo un contacto con un instrumento. Además, se escapó de su casa, se fue al Chaco, trabajó, no sé qué. Y después se metió a la policía en la banda y fue miembro y fue así, enseguida se destacó. Dicen, porque si no, ¿qué? No iba a saber a lo mejor ni de su talento. No iba a saber ni de su talento. A lo mejor iba a cantar en karaoke y eso. Tipo y yo. Por ahí. Nadie nunca me descubrió. Nadie nunca te descubrió. Pero eso que sí es muy importante, Noelia. Después podemos ahondar en eso. Para mí es súper interesante esa perspectiva. De las oportunidades, ¿verdad? Obvio. ¿Cuántos flores estaremos perdiendo por...? Exacto, por falta de oportunidad. Sí. Que era lo que hablábamos también la otra vez cuando le entrevistábamos a Sonia respecto a eso, de que todas estos proyectos que se llevan adelante a partir de la figura de Berta Rojas, es como eso, dar la oportunidad de estar en contacto con un instrumento, de saber si te gusta, si tenés talento y te gusta, vas a continuar, pero depende mucho también de si es que tenés las condiciones económicas y sociales de poder continuar con eso. Así mismo, sí. Y bueno, lo que sí que él enseguida se destacó y después como que, y acá sí que ya enseguida ya le quiero pasar a Robledo para hablar de esto. Porque hablan como... Es verdad, en 1925 se estrenó la primera guarania, que fue Jejuí, oficialmente, digamos. Después sí que ya se alió, digamos, se asoció, le conoció a Manuel Ortiz Guerrero, al poeta, y de ahí salieron las
más grandes y hermosas obras de guarania, ¿verdad? De ambos. Y dicen, ¿verdad? Los que escribieron sobre José Asunción Flores, que llegaba un momento, él decía, en primero luego, ¿por qué lo que la banda de policía no toca música paraguaya? ¿Verdad? Porque tocaban música extranjera, ¿verdad? Tocaban valses, cosas así, ¿verdad? ¿Por qué lo que no toca música paraguaya? ¿Por qué lo que no se toca la polca? Decía, ¿verdad? Y también él tenía como un sentido de búsqueda permanente y decía, ¿qué es lo que le representa al paraguayo? ¿Verdad? Porque a él la polca también como que le sonaba muy alegre y en contrapartida él veía una sociedad así medio triste, medio cabizbaja. Y empezó a experimentar empezó luego con una polca a la que le hizo arreglos y tipo le ralentizó, vamos a decir, ahora le hizo más lento en su ritmo. Y le daban sí que la oportunidad a sus maestros, entonces le permitían ensayar con la banda, ¿verdad? Y él dirigía y ensayaba y llamaba la atención. Y después hasta que finalmente, estalla, digamos, y plasma con el ritmo de la guarania, que también en un primer momento dicen que desde las élites asuncenas fue un poco mirado así con reservas, porque decían, ¿quién vio este? Es que este niño no sabe nada de música y va a venir a poner encima, ¿qué es lo que es esta cosa? Al inicio. Después con los años y cuando se va perfeccionando y ya sobre todo cuando él está con Manuel Ortiz Guerrero, ahí le calla la boca también hasta las élites y la guarania pasa a ser también una música de culto, ¿verdad? Sobre todo por la forma en la que como él escribía, que como decía mismo José Asunción, decía, yo con mis escasos conocimientos estoy tratando de llevar adelante esta composición, ¿verdad? Y bueno, y así no sé Rocío, si querés agregar una cosita. Después en los 30 él se va ya a Buenos Aires y ahí forma y graba el disco con la orquesta Manuel Ortiz Guerrero, que es un pedazo enorme de historia y de patrimonio cultural paraguayo. Y bueno, no sé, te paso, Rocío, un poco por ahí si querés, vamos complementando. Esa onda, la onda es que sea un diálogo también. Exacto, sí. Yo creo que estaba escuchando todo lo que está en tu introducción y bueno, primero que nada, a mí quiero hablar desde mi mirada, porque yo no soy académica, o sea, no es que yo hice una investigación académica de esto, pero sí estoy tratando de a partir del sentir la música y de lo que para mí simboliza en mi corazón cuando yo escucho una guarania, porque para mí empezó todo así, ¿verdad? O sea, lo que a mí me pasa con la guarania es sensorial. Me pasa algo que es así, siento que me pertenece y es casi místico. Yo sé que suena muy hippie, ¿verdad? Pero en serio hay algo ahí que siento que es único, que no hay en otra parte. Y bueno, y a partir de eso yo empecé como mi curiosidad por entender un poco más, ¿verdad? ¿Qué es lo que eso es? ¿Qué pasó? Miles de preguntas que yo me fui haciendo en mi camino artístico. Hablo nomás como para dar un prólogo de por qué yo me interesé más en ahondar y como que sigo en ese proceso. Más que nada de búsqueda que tiene que ver con mi investigación como artista, ¿verdad? Como compositora, bueno, compositora que ya es muy grande, como cantautora que soy. Y como alguien que se nutre de la música popular. Entonces a partir de ahí, y eso por un lado, y por otro lado porque yo desde muy joven como música, que cuando empecé a estudiar música y qué sé yo, a mí siempre me dio la sensación de que muchas de las cosas que tenían que ver con el folclore no sé si no me gustaba, no es la palabra, porque no es que no me gustaba, pero sentía ahí cosas que no... Tenías prejuicios al respecto porque es lo que siempre escuchamos, ay, qué es lo que los viejos escuchan esa música, no sé qué tipo. Sentía eso, más que ¿verdad? nada que era algo que se quedó en el tiempo. Yo sentía que eso ya no me representaba del todo y qué sé yo, una cosa que uno piensa. Y realmente ahí tengo que decir, yo asociaba mucho cierta música paraguaya con electronismo y todo. Ah, ok. A mí me pasaba eso, era como que yo escuchaba cosas y bueno, y después fui entendiendo mejor, ¿verdad? Por qué me pasó eso. No es que me pasó a mí nomás, ¿verdad? Es algo que pasó realmente, ¿verdad? El electronismo castró un montón de procesos culturales en el Paraguay y yo quiero afirmar eso sí creo. Y creo que compartimos muchas personas ese sentir, ese pensar. Y cómo no hablar de eso y cómo no hablar del profundo sentido político de la guarania,
y en el Día de Flores y de la guarania y de todo lo que él simbolizó. Y ahí es que quiero ir un poquito a, bueno, yo traje mi Biblia, que es un libro que le recomiendo mucho en serio a cualquier persona que se interese por la música popular paraguaya, que se llama Origen Social de la Música Popular Paraguaya justamente, y es de Arturo Pereira, que fue un músico, un investigador, director de teatro, una persona muy, muy destacable de nuestra cultura, que ya falleció hace unos años. Bueno, y Arturo habla en este libro, hace como un repaso general, un relato donde él lo que hace es analizar los distintos contextos en los que sucedió la música. Porque la música pues no es algo que está aislado de la cultura, o sea, la música es cultura y la cultura es todo. La cultura también es la guerra, la cultura también es las formas políticas, todo lo que pasó en nuestra historia. O sea, la música y quiénes somos nosotros como personas, somos seres o sea, estamos historizados, somos personas de nuestro tiempo, somos personas que de nuestros contextos, y Flores fue un hombre de su tiempo para mí. Flores y toda su generación. Entonces para mí es imposible no hablar de la guarania y no hablar de lo que pasó en ese tiempo, de en qué contexto nace la guarania. Y ahí es que Arturo hace un recorrido muy interesante, donde él primero plantea, bueno, toda una historia, un recorrido de lo que estaba sucediendo desde la formación, ¿verdad?, de nuestro Estado-Nación hasta la guerra del 70 y la posguerra. Que bueno, no voy a entrar en detalles, recomiendo ahí el libro. Pero él habla de que en la década de los 20 hubo un renacer de la cultura en su libro. Y quiero leer un poquitito de lo que dice como para tomar como disparador. Bueno, dice don Arturo, para explicar la razón por la cual a la década del 20 se la puede considerar como el tiempo del renacimiento de la cultura nacional, voy a tratar de pormenorizar los acontecimientos que me afirman en ese pensamiento. Primero, un hecho muy significativo y que probablemente se haya constituido en la tónica de esa década y del Renacimiento fue el activo protagonismo en la promoción de la cultura en el área urbana de Asunción de músicos, poetas y teatreros de extracción muy popular procedentes, casi todos de localidades campesinas. A mí me parece interesantísimo eso, ¿verdad? Porque ella nos habla de una generación que estaba creando, una generación que se estaba mirando a sí misma. Había como una búsqueda de identidad, de reconstrucción de ese colectivo imaginario que le podemos llamar, ¿verdad?, el ser paraguayo o ser paraguaya, que yo creo que nosotros como ahora, como hijos e hijas de este tiempo, tenemos un vínculo con la identidad bastante confuso. Sí. O sea, yo siempre bromeamos entre nosotras, ¿verdad?, identidad y confusión, Sí. porque estamos siempre relacionando las cuestiones tradicionalistas que fueron para mí las que se potenciaron durante el gobierno de Stroessner y todo este tiempo, sigo creyendo que sigue siendo así, donde el folclore es algo que está estático y que tiene que ser de una forma. Sí. Y Flores ya en su tiempo y toda esa generación, ellos buscaron realmente una búsqueda estética, una búsqueda política, una búsqueda histórica y una especie de sentirse algo. O sea, ¿qué es lo que era ser paraguayos y paraguayas? Claro. Entonces, bueno, eso me parece interesante porque él habla de que eso estaba sucediendo. O sea, había una generación de gente que estaba haciendo arte en búsqueda de su identidad. Y eso es muy interesante, ¿verdad? O sea, él habla de ese renacimiento de la cultura. Sí. Y habla de que eso viene además de distintas localidades campesinas. O sea, si pensamos en términos de la guerra del 70, pero Asunción se desmanteló, sabemos, ¿verdad?, que fue todo así. Sí. Mucha gente de acá se fue a otras ciudades del interior y en esas ciudades pasaron cosas con la música, pasaron cosas con sublimar los dolores de una guerra, con miles de cosas que habrán pasado en términos históricos ahí, ¿verdad?, que historias que nosotros desconocemos muchas veces. Claro, por supuesto. Y en esta generación del 20 es que vuelven muchos de estos poetas, músicos, que vuelven, pero ellos ya no vuelven, digamos que ya no vuelven como eran antes. O sea, hay un cambio cualitativo, vuelven nutridos de la cultura campesina. Entonces me parece interesante también eso, ¿verdad? Y eso se reflejó en la estética de la música de la época, en las obras de teatro que se escribieron. Y era una época realmente de renacimiento de la cultura paraguaya. Y eso es lo que menciona. Y ahí él menciona algo específico que es
que en la música algo que constituyó un antes y un después él háblalo en todo su libro, de las banditas populares, como un lugar donde la música se siguió reproduciendo, la música popular paraguaya. Y la banda de la policía era el único lugar donde se podía estudiar música. Sí. O sea, no existía un conservatorio, no existía otra academia nacional. La banda de la policía fue el semillero que nutrió a toda esa generación de músicos muy destacados, ¿verdad? Y ahí vienen Flores, Félix Fernández, Gómez Cerrato, Herminio Jiménez y muchos otros y otras que formaron parte de esa generación. O sea, ahí tenemos que la guaraña nace en un contexto político, artístico, de creación, de florecimiento de la cultura, y además que él no estaba solo. O sea, si la guaraña se convirtió en un género, no es solamente porque Flores decretó eso. Eso también me parece interesante. Flores fue el artífice, Flores fue para mí el medium. El instrumento. Que percibió cosas. Flores percibió algo, tuvo inquietudes, y él propuso, y toda su generación le siguió, porque todos compusieron guarañas. O sea, las guarañas de Herminio Jiménez, Gómez Cerrato, las letras de Gómez Cerrato, y esa fusión interesante que existía entre los poetas y los músicos. Y ahí es que viene el encuentro de Flores con Ortiz Guerrero, ¿verdad? Que se da ya después, unos años después, cuando Flores ya era una figura y Ortiz Guerrero ya estaba allá en la cresta de la ola, ¿verdad? En el 28 más o menos se conoce. Claro, y él ya era un letrista, o sea, un poeta reconocido. El bate guaireño. Exactamente. Y bueno, de eso yo quería hablar, ¿verdad? Y habla también don Arturo de esa búsqueda de la paraguayización de la cultura, dice. Por alguna forma. Y ahí podemos debatir, ¿verdad? ¿Qué es lo que es ser paraguayo? Me parece, o sea, me encanta todo lo que aportaste y todo lo que describe, digamos, Arturo Pereira en ese libro que me vas a prestar. Sí, te voy a prestar. Y quería nomás también algunas cosas decir que me llamaron la atención, ¿verdad? Esa búsqueda que vos decís, esa búsqueda artística, que evidentemente estamos hablando de un movimiento cultural, ya, sí, ¿verdad? Ya es un movimiento cultural que busca la manera de expresar eso que está sintiendo, o no que ellos están sintiendo, sino que, como vos decís, ellos como medio de interpretar y traducir lo que la sociedad está sintiendo. Claro, o por lo menos sentir de la sociedad. El sentir de la sociedad. Y que también se da eso como... Porque eso es como en el campo artístico y que por supuesto que tiene su motor también, su motor de búsqueda también es política, ¿verdad? Es político. Pero también había como había ciertos debates que se entrelazaban políticos buscando la nueva patria. Porque, ¿qué sucede? Termina la guerra del 70. Como bien dijo Rocío, Asunción fue ocupada luego, primeramente, ¿verdad? Desmantelada, muchísima población tuvo que ir al interior. Migrar al interior. Y quedan y gobiernan ¿quiénes? Gobierna un gobierno puesto por los aliados, un gobierno puesto al servicio de los intereses liberales, ¿verdad? Del imperialismo británico, que fue el que finalmente el que promovió, impulsó y principalmente financió la guerra a la Triple Alianza. Eso, o sea, no digo yo, si se puede ver documentos de cuánto recibieron en dinero cada uno de los países aliados para ir a la guerra contra Paraguay, todo financiado por la banca inglesa. Esos gobiernos, ese gobierno principalmente, en los que le suceden, que son todos funcionales a este régimen liberal imperialista, lo primero que hacen es le declaran traidor a la patria al Mariscal López y después prohíben el uso del idioma guaraní. O sea, es como con la misión cultural, no solamente política, sino también cultural, de erradicar lo que es el Paraguay, la paraguayicidad. La nación, erradicar la nación. Exacto. Sí. Y como que en el 20, y un poco antes del 20, ya la llamada generación del 900, ¿verdad? Que le dicen, de la que perteneció Serafina Dávalos y otros escritores y historiadores paraguayos como Leari también, que fue el que rescató en realidad la figura del Mariscal López, que bueno, también todo se puede debatir, ¿verdad? En algún momento,
Pero Oleari como que recupera también, pero todo es en el afán de De volver a reconocerse. exacto, ¿quiénes somos, verdad? ¿Quiénes somos? ¿Quiénes somos? Y bueno, y en ese contexto que también se da este movimiento cultural, ¿verdad? Que de búsqueda de expresiones, de captar, ¿verdad? De captar sensaciones y transformar en obras de arte. Y Y ahí yo quiero agregar algo, Emilita, sí, si me permitís. sí, claro. No, que estoy pensando, bueno, toda esa etapa que estamos describiendo, ¿verdad? Todo lo que estaba sucediendo en el contexto y lo que sucede después con la generación esta, que es el exilio. Es el O sea, exilio. para mí no podemos hablar de guarania sin hablar de exilio. La guarania es un género musical que se terminó de cocinar en el exilio. Sí. Toda esta generación se fue al exilio y al irse, principalmente la mayoría a Argentina, ¿verdad? Buenos Aires, que fue el lugar que le recibió, ¿verdad? Toda esta generación, desde Roabasto, Elio Romero, Flores y muchos otros, ¿verdad? Mauricio Caroso Campo. Ocurre ahí otra vez una cuestión de la influencia de la música popular argentina sobre la música popular paraguaya. Para mí ahí pasan cosas, ¿verdad? Hay unas cuestiones así que yo no sé si son ciertas, que Flores se encontró con, ¿cómo se llama? Ay, Dios mío, mi memoria. Bueno, sí, ya me voy a acordar, con el tanguero. Yo lo que descubro Bueno, enseguida me voy a alguno, acordar. yo lo que En- bueno, sí, no. En síntesis, hay así como muchas cuestiones seguramente romantizadas en torno a eso, pero sí hay un montón de relatos de todo eso que sucedió en Argentina con toda la comunidad paraguaya, que también estaba exiliada, que estaba desterrada. Y ese canto nostálgico, ese También canto, viene por ahí, ¿verdad? claro, ese canto, sí, hay muchas guaranías hablan de eso, hablan de una nostalgia, ¿verdad? De un destierro, del desamor, del teyaú. Representa mucho ese momento de reflexión y de tristeza, como vos decías al inicio, Emilita. Y eso me parece sumamente político, ¿verdad? Y Sí. poderoso de entender en términos políticos también, ¿verdad? De que la guarania también es el exilio para mí, ¿verdad? También. Yo pienso ¿Qué les eso. parece si nos vamos un ratín a una pausa y después seguimos hasta el final ya para siempre? Dale. Bueno, vamos un ratito a la pausa, enseguida volvemos aquí en Más de la Buena Yunta. Estamos hablando de la guaraña de José Asunción Flores. Este fin de semana va a haber una acti súper, súper linda que justamente Rocío con otras personas está organizando. Así que vamos a ir hablando también de eso en el siguiente bloque.
redes o plataformas, ya les decíamos en YouTube, en Twitch y también en la página de Sin Antena FM, www.sinantena FM. Por supuesto también en todas las redes sociales comentándoles siempre lo que vamos haciendo. Y seguimos aquí con José Asunción Flores. Solamente la quiero pedir que guaraña, no me todas juzguen cosas. por los bostezos. Dios mío, estoy bostezando. Yo no sé ni dónde está la cámara, pero perdón. Ahí Ahí enfrente. está. Bueno, Pero no No, se no. vio en el corte, nomás hiciste cuando hablabas, no vos te usaste, Sí. por ejemplo. No, pero sí. súper bien. Cansancio. Pero claro que está justificado. Bueno, y eso, estás re justificada porque, claro, contanos un poco de lo del sábado que se está organizando todo. hablamos eso. ya de eso. ¿O no quieren? Más Sí, tarde. ¿verdad? O Sí, sea, hablamos. Sí, después me Tiramos echamos y y después después me otra vez echamos. continuamos. Bueno, y siguiendo con la cuestión o sea, de... para justificar tus bostezos, te estoy tratando Gracias, de amiga, salvar. gracias, amiga. Bueno, este sábado se está organizando un gran festival popular en Punta Carapán, que es el barrio donde nació José Asunción Flores, que queda en La Chacarita, es un sector de La Chacarita, donde La se Chacarita mantiene, Alta. Chacarita Alta, donde se mantiene la casita donde nació Flores, que fue restaurada en los años 90, gracias también a la lucha de gente como Arturo Pereira y, bueno, las administraciones municipales de aquel entonces que tomaron el tema de... Porque la casita en realidad es así en términos de arquitectura y eso, es un patrimonio modesto, pero sí simboliza muchísimo, ¿verdad? Que es el para mí, y también para mí es importante vincular siempre el tema con lo territorial, porque si no pues es como que, o sea, lo territorial para mí es una herramienta, porque nos ayuda a situarnos en los contextos, a situarnos en la historia, y eso enriquece cualquier proceso para mí, ¿verdad? Y la música sin contexto y sin territorio no existe, ¿verdad? Todo es parte de algo otra vez. Y Flores nació en una casita con la mejor vista de Asunción. O sea, esa casita está ubicada en una zona alta, donde hay una especie de terraza ahora, donde le invito a la gente que se vaya a conocer. Es súper seguro, hay policía 24 horas. En la entrada del barrio, y ahí hay una pizzería, se pueden ir a tomar una cerveza, y ahí está el museo, y está un mosaico con el rostro de Flores que seguramente mucha gente habrá visto en fotos. Yo les invito a que se vayan a conocer, y este sábado estamos organizando un festival popular ahí junto con la Fundación Arturo Pereira, y otros emprendimientos sociales como el Chacatur, Chacarita Digital, Chacarret, Agujero de Bisoca, Feria Punta Cava. Y así, es como una sinergia de realmente comunitaria, donde yo formo parte del equipo como gestora cultural de la Municipalidad de Asunción, de la Dirección de Acción Cultural, que estoy acompañando, digamos, ese proceso y ayudando a gestionar esto. Y así nació el festival. Va a empezar a las 3 de la tarde con una feria de emprendedoras de la Chacarita, y va a ir hasta las 11 de la noche por ahí. Dijimos 10 de la noche, pero Seguramente va a ser porque me contabas que no sé. hay más de Un 20 mo- números sí, artísticos. eso. Van a estar Pura Hey Soul, el Princi, que es un artista emergente del barrio que es genial. Les ¿Serio? invito a conocerle, que grabó su videoclip ahí en el barrio con Juan Cancio Juan Barreto, Cancio. en el Agujero de Bisoca. Va a estar Nadia Portillo, la cachorra. Yo sé que ya no se le dice la cachorra, pero yo siempre en mi Claro. corazón es la cachorra. Que también está recolaborando con todo esto. Hay todo un equipo. Va a estar Peta, Ya por dejé de ejemplo. ser una nena, ahora ya soy una mujer. Sí, totalmente. Y va a estar Amo ese. Peta, que va a estar cocinando ahí con las señoras, va a haber gastronomía. Ellos Van a son estar como... las conchas sin mar también. vamos a estar las Conchas Sin Mar, va a estar el trío Blue, va a estar Lucero Sarambí, Pasiflora, el señor Antonio González, que es un músico popular genial, Pachín Centurión, Víctor Riveros, Un montonazo y así Eh, súper variado encima. Tributo Show, Las Galoperas, el grupo Nendibé, Carmen Monjes, Fátima Abramo. Sé todo de memoria porque estoy haciendo Claro, el vos programa. estás haciendo afuera. Y son todas, quiero decir que es una colaboración de todos los artistas para ayudar con esta causa, que es posicionar el barrio como un lugar de memoria histórica cultural. Porque para mí, si no partimos de cuidar nuestra historia, de conocer un poquito de... Para mí, para eso ayuda el patrimonio, ¿verdad? Que puede ser un patrimonio modesto, que puede ser un patrimonio inmaterial, pero que es una forma que nos ayuda a situarnos, para mí, ¿verdad? Entonces, por eso me parece, es como un santuario, un lugar donde uno va y puede conocer un poco más, puede recordar, muchas cosas suceden cuando las cosas se sitúan en el territorio. Y eso es lo que estamos trabajando, y todos los artistas se van así a colaborar con esta causa, y les agradecemos muchísimo porque en serio no esperábamos que todos nos digan que sí, fue así una invitación masiva, y después no paraban de llegar los artistas que se Qué sumaban. espectacular. Genial. Hermoso. Y es como un regalo de amor también a José Asunción Flores, a lo que él representaba, que fue un músico popular,
profundamente popular y me parece que ese es lo que es el aporte mayor, o sea, ese ya es mi vibe, ¿verdad? Sí. Pero sí creo que Flores fue en serio un músico popular, que se crió en el pueblo, que además tuvo la oportunidad de estudiar música y que eso le potenció a un nivel donde pudo representar así cosas tan profundas, tan complejas de lo que nos hace ser lo que somos, ¿verdad? Eso desde nuestra forma de hablar, porque Flores usa en la música la síncopa, ¿verdad? Que para mí es como nosotros hablamos, que ya es un término más técnico, pero me refiero a ese tonito que tenemos al hablar los paraguayos y las paraguayas. Todo eso está representado en la guaraña para mí, y por eso lo que es una música que a mí por lo menos me hace sentir cosas, ¿verdad? Es de verdad, y lo que es de verdad Sí. se siente, y yo así la veo a él, ¿verdad? Como un medium. Es un arte vivo, no sé, Sí. ¿verdad? Es una obra de arte que está viva. Y Sí. O no, eso es algo que hay que hablar, por ejemplo. ¿Está viva o no? ¿está viva o no? Claro, hay vida ahí. Hay ¿o no? vida ahí, sí. O Sí. estamos cayendo otra vez en querer Es embretar las exacto. cosas de forma tradicional. Preguntas que yo me hago también, ¿verdad? Sí. Y me parece que son debates que hay que tener, ¿verdad? Porque si no, pues las cosas mueren también. Si todos nomás vamos a decir lo que es algo, yo no sé qué onda la guaraña ahora, por ejemplo. Sí, vamos a asumir como dado. ¿verdad? Exactamente, yo creo que hay Pero que se hablar. sigue siendo guaraña, Sí. se sigue escribiendo. Hay composiciones de guaraña, de músicas paraguayas. Yo quería hacer ahí un comentario Sí. sobre lo que dijo Robledo hace rato sobre el tema del tradicionalismo y de cómo en su... ella tenía el concepto, la idea de que todo lo folclórico tenía que ver con el tradicionalismo, y después se dio cuenta en realidad que era como un sentir más colectivo, que no era algo suyo. Y hablando siempre de la cuestión histórica, Flores y toda su generación también, además de formar parte de este movimiento político, artístico y cultural de búsqueda, ¿verdad? Del cual nace la guaraña, unos años después, ya en el 40, ¿verdad? En el 46, él y muchos otros artistas, músicos, políticos, y entre ellos voy a orgullosamente decir mi abuelo, César Medina, músico paraguayo también, concepcionero, también aparece conocido de José Asunción Flores. Hay algunas anécdotas contadas también por mi abuela, pero forman parte de estos grandes movimientos sociales, ciudadanos, digamos, esta explosión ciudadana que se da en el 46, conocida como la Primavera Democrática, en donde alrededor de, dicen, 30.000, 40.000 personas se congregaban en el puerto y en lo que sería la parte del Congreso y hasta el Panteón de los Héroes, con reclamos populares, con la esperanza de cambios institucionales que también fueron potenciados con la venida de referentes políticos que habían estado en el exilio y en ese pequeño tiempo vuelven, como Oscar Crey, por ejemplo, como el coronel Rafael Franco, por ejemplo, regresan y las masas populares festejan en el centro de Asunción. En ese contexto de Primavera Democrática después se va apagando y comienza viene la respuesta, digamos, ¿verdad? Como respuesta a eso después ocurre la Guerra Civil del 47, donde hay enfrentamientos entre visiones de la sociedad, ¿verdad? Entre el ala más institucionalista y democrática y ya lo que sería la representación del pensamiento nazifascista también ya en Paraguay. Y termina la guerra del 47 y se impone el pensamiento más tradicional, más conservador, más ligado hacia el fascismo, digamos. Y a partir de ahí, otro autor que escribió sobre Flores, que es Antonio Pecci, él dice, es allí donde la paraguayidad se tradicionaliza, se institucionaliza y todo lo que no es colorado no es paraguayo. Entonces, todo lo folclórico, todo lo tradicional se asocia a la fuerza que ganó, ¿verdad? Que es la fuerza colorada. Y lo demás es comunista, apátrida, liberal, legionario, febrerista,
tipo revoltoso. Entonces, finalmente, ese pensamiento que se forma a partir de una construcción que se da por se resuelve una cuestión política, ¿verdad? De alguna manera u otra, con fuerzas enfrentadas. Y a partir de la resolución de ese conflicto, que se resuelve de esta manera, ¿verdad? Gana la fuerza más conservadora. A partir de allí, entonces, se acompaña una narrativa histórica, cultural, ¿verdad? Que es la que hasta ahora a nosotros nos llega. Entonces, es eso, ¿verdad? La tradición paraguaya es la polca con no sé, la cuñahuapa, el chipapó, y como que queda otra vez sacado de sentimientos. O sea, como que se objetiva en lugares, en objetos que representan supuestamente la cultura y la tradición, pero el sentir de la nación, ese sentimiento del que estamos hablando, esas reflexiones que de repente con las que nos sentimos representados, esos sonidos que representan, no sé, ahí es donde entra la pregunta que dice Rocío. ¿Hay o no, verdad? O ya es una reproducción. Por supuesto que ha de haber, o sea, no todo es sí, no todo es no, ¿verdad? Por supuesto que existirán artistas, músicos, compositores que sí lo hacen, ¿verdad? En ese sentido. Y también está la industria, ¿verdad? También está la reproducción así estandarizada. No sé, eso ya digo nomás así como un pensamiento que me queda a partir de esto. Sí, a mí me parece re interesante hablar de estas cosas. Y de paso voy a hacer otro chivo. Sí. Mañana a las 19 horas vamos a tener un conversatorio en la terraza frente al museo con el señor Antonio González, que es miembro de la Fundación Arturo Pereira, que es un músico popular, que es un investigador también. Fue parte de Atuñe, el grupo de teatro con Arturo. Bueno, una persona que también tiene mucho que aportar con respecto a estas reflexiones desde la perspectiva de la música, es la perspectiva de lo que él piensa que fueron los aportes de José Asunción Flores. Y va a estar Pedro Martínez, que es justo le estamos escuchando, por eso me acordé. Pedro Martínez, que es mi bro, así. Uno de los pocos amigos hombres que me quedó en la vida. Él sabe eso. Pero con quien comparto yo muchas de estas reflexiones. Nosotros siempre estamos hablando, dialogando, porque son temas que nos interesan. Y él va a estar también. Va a ser mañana. Eso va a ser mañana y eso va a ser transmitido por las redes de Chacarita Digital y Chacatours. O sea, para que todo el mundo pueda ver, y va a quedar ahí en YouTube, ¿verdad? Porque nos parece interesante hablar. O sea, yo creo que estamos en un momento de que, ya que se están haciendo tantos esfuerzos para... hay un proyecto, ¿verdad? Hay una mesa interinstitucional que está promoviendo que la guarania sea considerada patrimonio inmaterial ante la UNESCO. Me parece súper importante esa lucha, ¿verdad? Y yo creo que las formas en que podemos sumarnos a esa lucha justamente también tiene que ver con que desde distintos espacios se generen estos debates. Porque si no, la cosa es como que todo ya está dado. Claro. La guarania es esto y lo otro. Y yo siento que nosotros necesitamos muchísimo hablar de estas cosas en términos de estéticos, políticos, los artistas, los músicos, los históricos. escritores. Claro, esos son sensibilidades que hacen a nuestras identidades, ¿verdad? Que si algo nos enseñó el feminismo es la herramienta de la deconstrucción en términos de entender un poco de dónde vienen ciertas cosas y de no hacer nomás juicios morales o de no hacer sentencias, sino de tratar más que nada de revisar, porque hay mucho que revisar. Porque de transformar lo que hay que transformar, de quedarnos con lo que tenemos que quedarnos. Exactamente, y de procesar las cosas, de tratar de entender, y que son procesos que se fueron dando en otros países. O sea, la bossa nova y la música popular brasilera tienen mucho que enseñarnos en torno a eso, ¿verdad? El MPB, ¿qué es lo que es el MPB? Es un movimiento tropical, es un movimiento cultural que aportó un montón de llaves y herramientas para lo que es hoy la música popular brasilera. Y es algo que está en constante movimiento, ¿verdad? Y yo creo que nosotros también tenemos nuestra historia y no podemos quedarnos en las superficialidades. No podemos quedarnos en todo el tiempo repetir como loritos que la guarania está en 6x8, que la guarania es así sincopada, que la guarania es esto y lo otro. Sino más bien, ¿qué está pasando? ¿Qué está escuchando la gente? ¿Qué pasa? O sea, a lo que nos preocupa en la Chacarita es que los niños y las niñas no tienen ni idea de qué es la guarania, por ejemplo. Aseguro eso, la gran mayoría.
que es algo que me cuentan las mamás, ¿verdad? Que se les hace hacer tarea al colegio. Me contó una anécdota, una señora de su hija vive en Punta Canampá y ella no sabía que Flores nació ahí a la vuelta de su casa y que ese barrio se llamaba Punta Canampá. Ella no sabía, una nena de 7 años, ¿verdad? Entonces su mamá le contó y me dice, che, Ro, este tema tenemos que trabajar acá en el barrio. Y obvio, hay todo por hacerse, y no solo en el barrio, en todas las escuelas, o sea, no podemos quedarnos en la superficialidad, sino para mí también hay que tensionar la cosa. O sea, claro, no solamente recordar el día, ay, sí, va a ser el día de la guaraña y fulano de tal, sino eso. Claro. Ahondar, hablar, investigar, contar eso que van a hacer mañana, ese conversatorio como súper importante. Bueno, y eso es algo que va a suceder mañana a las 19 horas. Al que se quiera ir a tomar una cerveza ahí en la terraza está invitado, la invitación es abierta. No hacemos así tan masivo porque ese lugar es un lugar que está ahora en peligro de derrumbe y se está trabajando ahora. Hay una obra para sostener toda esa zona del museo. Y que también todo este festival tiene que ver con eso, ¿verdad? Nosotros queríamos hacer un llamado de atención de que ese lugar es importante para nuestra memoria cultural. Y bueno, se está trabajando y ojalá el museo pueda ser restaurado pronto porque el museo no está funcionando ahora en la Manzana de la Ribera porque hubo un accidente hace 2 años de un desmoronamiento en la zona donde fallecieron 2 niños, que es así un dolor, ¿verdad? Sí. Y bueno, me parece importante hablar y están invitados a tomar una birra y escucharnos o desde sus casas cuando puedan. Exacto. Eso. Y no sé dónde nos quedamos, Milita. Nos quedamos, ya estamos llegando. Ya estamos llegando al final. No, yo quería leer. Para redondear. Sí, para redondear, pero también porque me escribieron un mensaje, ¿verdad? De personas que están escuchando. Y bueno, respecto de esta cuestión que estábamos hablando del tradicionalismo, que es como sacarle un poco la vida, ¿verdad? Y tipo convertirlo nomás en una cosa. Y me dicen, los paraguayos somos mucho más que eso y ojalá podamos romper la casilla en la que nos metieron a todos. Como también tomando un poco la posta de esto último que estás diciendo, ¿verdad? De sentir, o sea, lo que es nuestro no es como una cosa, como una insignia para ponerte acá, en la solapa, sino que es vivir, ¿verdad? Es vivir, es sentir, es entender y bueno, y entrar en otro nivel de apreciación a partir de ahí, ¿verdad? En otro nivel de apreciación artística, musical, histórica, política, desde todas las aristas de lo que representa este fenómeno, el fenómeno que dio nacimiento a la guarania de la mano y de la pluma, ¿verdad? De José Asunción Flores, pero que representa un momento histórico y que nos pertenece a partir de ahora, o sea, a partir de ese momento ya a todas y todos los paraguayos y a partir de la declaración de la UNESCO también a toda la humanidad. Sí, que ¿Y cómo está eso? Y hay una mesa interinstitucional. Pero ya se presentó. Vos sabés que no estoy un poco segura, no quiero... Quienes manejan bien ese tema son Antonio Pecci, Ricardo Flecha y otras personas de ahí de las autoridades. Antonio Pecci también. Sí, don Antonio, que escribió varios libros sobre ¿verdad? esto. Y yo quería nomás, no sé si tenemos un tiempito. Sí, para cerrar. Sí. Para cerrar, eso. quería leer un poquitito más de una expresión acá de don Arturo. Y también algo que nos olvidamos, Milita, que dijimos que íbamos a hablar. 1000 cosas que nosotros dijimos que íbamos a hablar, pero una hora no me acuerdo. Sí. Así que vamos a tener que seguir hablando, Milita. A lo mejor podemos hacer un podcast después para... Dale, dale. de la guarania. Pero con Emilita pues era así. Pero ¿cuál es lo que...? Porque Emilita me explicó que este bloque, ¿verdad? Tiene que ver con una reivindicación de las mujeres olvidadas, ¿verdad? Entonces era así, ¿dónde lo que estaba la mujer en la guarania? Era la pregunta. Sí. Y yo le dije, bueno, y primero que nada que 2 mujeres vamos a hablar de eso, ¿verdad? Claro, o sea, Primero que nada, porque me parece importante que tomemos también las mujeres de ese lugar, ¿verdad? De animarnos a hablar, a investigar, a qué sé yo. Bueno, encima eso ya por un demasiado lugar. bien con la boca abierta, estoy ya otra vez. Con ustedes. Y por otro lado, hablamos con Emilita del tema también de la figura histórica de la mujer luego en la música popular paraguaya, ¿verdad? Que tiene que ver un poco con ese lugar de musa, de miles de cosas. Ahí tenemos todo un tema para hablar, ¿verdad? O sea, el tema de cómo la mujer aparece en la música popular paraguaya. Y ahí hay machismo, hay patriarcado. Pero eso no importa, ¿verdad? Está bueno hablar más de eso. Sabemos lo que hay patriarcado en todos lados, ¿verdad? Sí. Pero, por ejemplo, la canción India, ¿verdad? Como una reivindicación también de Flores, de Manuel Ortiz Guerrero y de toda esa generación de la que estábamos hablando, que tiene que ver con esa búsqueda también de
de lo nativo, no quiero usar esas palabras prohibidas que ahora ya son cancelables, pero sí es lo que ellos en ese momento, en ese tiempo, se imaginaban y pensaban, una búsqueda de raíces también y de una reivindicación de la cultura de los guaraníes y de los pueblos indígenas. Entonces me parece interesante también hablar de eso, ¿verdad? Que India es eso, o sea, hoy si escuchamos altamente cancelable la letra probablemente, ¿verdad? India, bella mezcla de diosa y pantera y qué sé yo, pero no deja de ser una obra de arte de su tiempo. Claro. Y un posicionamiento político también de su tiempo. Entonces, bueno, eso queríamos también hablar con Emilita desde ese lugar. Y quiero leer acá un extractito más del libro de don Arturo, que él dice: José Asunción Flores estaba vinculado con sectores de estos soñadores, como ellos mismos se autocalificaban, ¿verdad? Toda esta generación. Y participaba permanentemente en sus cenáculos, en los que se dialogaba sobre renovaciones sociales que coincidían con su ardorosa búsqueda de una forma musical que él consideraba como la genuinamente paraguaya. Y es en ese efervescente momento histórico cuando Flores crea la guaraña, siendo entonces también producto de ese tiempo de renacimiento. La guaraña no es una simple nueva expresión musical del país, como algunos la calificaron, sino un símbolo que perdurará hasta la materialización de esa utopía, que es la recuperación de esa sociedad comunitaria nativa, en la que no existía la propiedad privada, ni explotados, ni bancos, ni miserables niños mendicantes en la calle, ni inversores, ni generales, sino una sociedad igualitaria y democrática con el absoluto respeto a la personalidad, en la que las jóvenes indígenas dejarán de ser las miserables doncellas, mendicantes por las calles asuncenas, sino esas doncellas dueñas de sus bosques, de sus voces y de sus danzas, libres de la presión del miedo y del hambre. Esa sociedad ecológica que fue destruida por los colonizadores, entre quienes se encontraban los jesuitas, quienes pretendieron calificar esa destrucción como las primeras sociedades comunistas. Bueno, este es el libro comunista de don Arturo, pero que coincidimos Hermoso. bastante, ¿verdad? Sí, hermoso. Y eso, amiga. Y eso, bueno, llegamos entonces al final de este programa de jueves en el menú del Día de la Buena Yunta. Muchísimas gracias, Rocío, por acompañarnos. Emilita, demasiado espectacular. Sí, la verdad que demasiado mucho todavía tenemos que hablar de esto y de un montón de otras cosas. Sí. Para no quedarnos en la superficialidad, como dice la Robleda. Cierto. En nuestro podcast Identidad y Confusión vamos a ahondar sobre esto. Me gusta. Identidad y confusión. Ya tenemos que armarnos más allá. Sí. Acá hay lugar para hacer podcast. También hay otro, mestizaje y confusión. No, podemos tener varios capítulos. Claro. Eso, relo. Vale, ya está, vamos Ya a hacer. está. Bueno, muchísimas gracias a todas, todos por escucharnos. Nos encontramos la próxima semana, que les van a acompañar nuevamente Mónica Encina. Y en Hachu Coronel yo no voy a estar, me voy de viaje. Así que una semana Amiga, te vamos no a extrañar. no me van a escuchar. Pero volveré. Por supuesto. Bueno, nos vemos. Nos chao, vemos. chao. Chau, chau. Es todo por hoy. Gracias por escucharnos. Nos encontramos en otra edición De la Buena Yunta.